tema es risartrosis. Yo, la verdad, es lo que yo les decía a las chicas, que es una patología dentro de las que está la terapia de la mano, es una patología muy común de ver, muy simple, pero también compleja a la hora de rehabilitar, ¿sí? Porque es una patología donde uno tiene que ser bastante selectivo en los ejercicios, selectivos en la forma de recuperar este tipo de pacientes. Entonces, la verdad que a veces uno con este tipo de pacientes dice, bueno, fortalecemos, trabajamos esto y hace un desbalance a nivel de la articulación y duele más. Entonces es importante que puedan trabajar con precisión, ¿sí? La artrosis, entonces, lo que pasó la vez pasada es que las chicas me preguntaban la clasificación, y bueno, yo les traje la clasificación que yo utilizo, que es la de Sancoli. Yo trabajo con el doctor Sancoli, el hijo, y nosotros usamos esa clasificación, lo cual a nosotros ya nos viene con una clasificación ya estandarizada de parte del médico, o sea, nosotros no estamos diagnosticando el tipo de grado de la risartrosis. Por lo general ya viene con un diagnóstico grado 1, grado 2, los médicos ya están entrenados también para decirnos terapia ocupacional, grado 1, grado 2, risartrosis, grado 3, grado 4, entonces a nosotros también nos permite ir hacia el tratamiento que nosotros queremos tratar, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les traje para que ustedes tengan es la clasificación de Sancoli, que es el grado 1, donde presentan una sinovitis, sería un sobreuso articular, hay una artrosis más por desgaste, ¿sí? Y una pequeña inestabilidad, no es que está con un deterioro articular grande. El grado 2 también tiene un deterioro básico, poco, no mucho deterioro, pero empiezan a aparecer osteofitos, ¿sí? Esto quiere decir un desgaste articular más marcado, ¿sí? Hay un poquito más de inestabilidad, pero todavía está dentro de un cuadro que se puede manejar con tratamiento conservador. Bueno, el grado 3 y el grado 4 son los grados donde uno hace una intervención quirúrgica. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en el grado 3 hay pacientes que son asintomáticos, no les duele, no quieren entrar a quirófano y se decide hacer un tratamiento conservador. ¿Hay pacientes con grado 4 que no se operan? Sí, y hay muchos pacientes que son asintomáticos, que no se quieren operar, pero sí tienen un deterioro muy grande en la articulación y empieza a tener, o ya tiene, presenta mucha deformidad y hay una luxación en la trapecio metacarpiana. Entonces, bueno, con esto que más o menos les quería dar un pantallazo de cómo se dividen y cómo se marcan. Nosotros, a partir de tener esta limitación, vamos a abordar el tratamiento de rehabilitación también, porque a un grado 4 no le vamos a dar lo mismo en rehabilitación que un grado 1 o un grado 2, que es un sobreuso, ¿sí? O un mal uso de la mano. Entonces vamos a tratar de clasificar la rehabilitación dentro de los grados. Nosotros, o por lo menos yo, que tengo un equipo de rehabilitadores junto conmigo, que trabajamos en esto, ya está todo protocolizado, entonces nosotros hacemos en grado 1, grado 2 un tratamiento, una férula, y en el otro grado 3, grado 4 otro tratamiento y la férula, ¿sí? Que eso lo vamos a ir hablando a medida que avancemos. El objetivo del tratamiento, principalmente en un tratamiento con risartrosis, es aliviar el dolor, ¿sí? Reprogramar las pinzas, porque la reprogramación de pinzas es lo primero que se pierde en este tipo de pacientes. Detener el deterioro articular, ahí está, en que un paciente se mantenga en un grado 1, un grado 2, que no permitamos que avance a un grado 3 o un grado 4. Potenciar la musculatura, reeducar al paciente en las actividades de la vida cotidiana, porque esto es muy importante y es un foco a trabajar desde el lado de terapia ocupacional, por eso es muy importante que una terapista ocupacional intervenga en este tipo de pacientes, porque los pacientes por lo general que tienen esta patología usan la mano con mucho esfuerzo, con mucha tensión, con demasiada energía. Entonces ahí empiezan las adaptaciones y la modificación de tareas, que vamos a hablar más adelante, y que una terapista ocupacional está entrenada, ¿sí? La terapista ocupacional tiene que hacer un análisis de la actividad, del análisis de lo que hace cotidianamente ese paciente, para poder intervenir en el plano de modificación de tareas, ¿sí?
En cuanto yo les armé un cuadro más que nada estándar de lo que uno tendría que tener en cuenta a la hora de aliviar el dolor y mejorar la función en este tipo de pacientes, ¿sí? Biomecánicamente tenemos que restaurar, ¿sí?, todo lo que es la musculatura y todo lo que es articularmente la trapecio metacarpiana, ¿sí? Tenemos que mantener abierto el primer espacio porque empiezan a perder la amplitud, ¿sí? Y ejercicios de elongación y movilidad activa, cosa de mantener funcional el dedo, que no se rigidice por dolor o por movilidad articular, por restricción articular. El deslizamiento del nervio radial y el nervio mediano se puede incorporar en una rehabilitación. Yo uso mucho la neurodinamia. En muchos casos hay compresión y mucha inflamación y comprime los nervios. Entonces hay pacientes que manifiestan mucho dolor por mucho tiempo y uno ve que no mejora con el tratamiento conservador y empieza a incorporar este tipo de ejercicios y el deslizamiento del nervio hace que disminuya el dolor. Entonces a veces hay una compresión nerviosa por inflamación o por un deterioro articular, porque por ahí al luxarse lo comprime al nervio. Entonces hay que evaluar este tipo también de ejercicios. En cuanto a la reeducación muscular, tenemos que potenciar y reprogramar las pinzas. Los músculos que vamos a fortalecer son los músculos del oponente, el abductor y el primer dorsal interóseo. Estos tres músculos tienen que rehabilitarse en esta patología. Si uno hace todo el resto y no fortalece, no estabilizamos la articulación. Nosotros tenemos que estabilizar la articulación con equipamiento ortésico o con fortalecimiento, pero si nosotros logramos que esa articulación se estabilice o baje la inflamación, después tenemos que fortalecer para que no se produzca un desbalance motor. Así que por eso hay que fortalecer este grupo muscular. La parafina y el masajeador, nosotros lo usamos, digo nosotros porque yo manejo en equipo, por lo general en mi consultorio también tengo equipo de terapistas que están ahora conectadas, así que nosotros trabajamos, o por lo menos las chicas que están conmigo trabajando hace muchos años, trabajan con unas pautas que a mí me funcionan hace mucho tiempo y me funcionan bien. Entonces ya cuando uno tiene un tratamiento y ya tiene una forma de trabajo y ya sabes que funciona bien, uno puede aplicarlo tranquilamente y puede tener alguna variación según la terapista, por supuesto, porque hay pacientes que me dicen, ay, nunca me lo dieron. Y claro, porque dentro de estos parámetros las terapistas pueden ir jugando, pero fortaleciendo los grupos musculares que se pide o que deberíamos estabilizar. La parafina la usamos para aliviar el dolor articular y el masajeador para relajar la musculatura e inhibir el dolor que el paciente tiene, porque a veces vienen con mucho dolor y la vibración lo que hace es bajar y distraer al dolor, baja el umbral del dolor, ¿sí? Esto no está muy publicado, es mi experiencia, hay cosas que son tips, hay cosas que uno tiene porque sabe de biomecánica o sabe de relajación muscular y entiende el proceso cicatrizal y empieza a tener experiencias de otro tipo y empieza a descubrir ciertas cosas que son beneficiosas para cada patología, ¿sí? Y bueno, pues es difícil decirles, bueno, busquen información acá porque esto es un tip mío por lo general. Después, en cuanto al equipamiento ortésico, lo vamos a hablar también un poquito más adelante, y la economía articular también la vamos a ver un poco más adelante. Pero estos son los parámetros que nosotros tenemos que tener, ¿sí?, a la hora de recuperar el tendón. En cuanto al tratamiento, el tendón, la risartrosis. En cuanto al tratamiento, lo dividimos en 3 fases, que lo veníamos hablando la vez pasada, que es dolor, ¿sí?, e inflamación, el tratamiento del terapeuta con el paciente y el autotratamiento. Bueno, el paciente dividimos el tratamiento en 3 etapas, entonces, porque nosotros necesitamos que ese paciente se entrene y que no vuelva a rehabilitación, porque imagínense si un grado 1, un grado 2 no vuelve todo el tiempo. Nosotros trabajamos con pacientes de complejidad, con cirugías, transferencias, entonces este tipo de pacientes tratamos de ser muy explícitas y que en 10 sesiones el paciente logre un equilibrio para después poder seguir en su casa y que no vuelva con una risartrosis, porque tal vez
le pase otra cosa, y tenemos 30 sesiones anuales, entonces tenemos que ser muy estructuradas a la hora de rehabilitar este tipo de pacientes, para no consumir toda su rehabilitación anual. En cuanto a la fase inicial, nosotros lo que hacemos es equipar si el paciente tiene dolor. Si no tiene dolor, hacemos tratamiento conservador, ¿sí? Y reeducamos todo lo que es el primer espacio, hacemos la reprogramación de pinza, relajamos la musculatura del primer espacio. ¿Qué más? Hacemos analgesia parafina, ¿sí? O calor seco, porque muchas veces no lo tenemos. Modificamos las actividades que él hace en la vida cotidiana, ¿sí? En esta etapa nosotros educamos al paciente, porque es una etapa donde no vamos a fortalecer porque está con mucho dolor, entonces lo que hacemos es entrenarlo en las actividades de la vida diaria, que ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a la educación del paciente, nosotros hablamos de estrategias de cuidado, ¿sí? De evitar las cargas para evitar deterioro articular. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos usar ayudas técnicas, adaptadores, modificar tareas. Hay un montón de cosas para trabajar dentro de lo que es las estrategias de cuidados de manos, ¿sí? Tenemos que ser muy profesionales a la hora de trabajar con esto, porque mucha gente entiende que no lo puede hacer más, y en realidad no es que no lo pueda hacer más, lo puede seguir haciendo, pero de otra forma, y esto lo tenemos que aclarar. Es modificar la forma de usar la mano en esa actividad, ¿sí? Y muchas veces no saben qué actividad se hace mal, entonces siempre le decimos, mire su mano, véase en esta semana, evalúese y díganos qué es lo que le está trayendo el dolor o qué actividad no puede realizar. En cuanto a los ejercicios, en la fase 2, cuando ella logra todo lo que es el entrenamiento de cuidados de mano, hacemos ejercicios simples. Hay una variedad enorme de ejercicios, pero tratamos de ser simples a la hora de dar ejercicios para que el paciente lo pueda realizar, porque después no pueden hacer el ejercicio, no saben, no tienen ni idea, se lo olvidaron. Entonces nosotros tenemos que ser efectivas porque ellos tienen que hacer el tratamiento en su domicilio. Después, en cuanto a la elongación, hacemos ejercicios de elongación, ¿sí? Del aductor y el extensor largo del pulgar. El ejercicio también que quieran, pueden ser asistidos con alguna pelota, con alguna masa, nosotros lo trabajamos de distintas formas. Fortalecimiento progresivo cuando no hay dolor. Cuando el dolor baja, nosotros fortalecemos. Ahora, si el dolor persiste, y nosotros decimos, bueno, persiste, pero ya estamos para pasar a una fase 2, podemos empezar con ejercicios isométricos, trabajando la misma musculatura, y después trabajar sin dolor. O sea, los movimientos son chiquititos y que no aumente el cuadro de dolor. Y muchas veces los pacientes empiezan a mejorar porque empezaron a fortalecer, ¿sí? Entonces, unos ejemplos simples de ejercicio, porque bueno, ahora estamos con videollamada y nosotras tenemos una página, las del italiano y las chicas de mi consultorio, donde todas nosotras podemos ir subiendo videos y podemos atender a nuestros pacientes por Instagram o por Facebook o por donde podamos, y subimos videos con distintos ejercicios para que lo puedan implementar. Este es un ejercicio con masa que yo también se los quería mostrar porque son ejercicios que varías el elemento, pero siempre estás trabajando los mismos músculos. Hay un montón de ejercicios diferentes, ¿sí? Con, qué sé yo, empujando objetos más pesados, con el índice, pueden inventar el ejercicio que quieran, ¿sí? En la tercera fase sería la fase del autotratamiento. Tratamos de que el paciente al final de su tratamiento ya esté, ¿sí? Con la educación. Muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya estoy bien, me voy, y muchas veces nos llaman y ¿sabes qué? Me pongo yo la parafinazol, y con eso equilibran la situación. Muchos se llevan sus férulas, las usan de noche y las mantienen como algo más preventivo, ¿sí? Nosotros muchas veces las indicamos preventivamente para también mantener el engrama motor del pulgar y que no vaya perdiendo, ¿sí? Anatómicamente, y que la función y la anatomía del pulgar.
Y con eso lo que hacemos es evitar el deterioro articular. Lo que hacemos es enlentecer el proceso. Es lo que nosotros tratamos de hacer como terapistas ocupacionales, ¿sí? Acá son las férulas que yo les estaba diciendo. En cuanto a las férulas, yo les mandé, creo, un artículo donde nos muestran diferencias significativas en cuanto al tamaño y el tipo de férula. Nosotras, o yo particularmente, uso 2 férulas que me dan resultado, que es esta, una espica corta, que lo que hago es separarla en 45 grados con referencia al índice, ¿sí? Y la uso en grado 3 y en grado 4. Y en cuanto a grado 1, grado 2, hago una férula un poco más chica, más libre, que muchas veces lo usan las odontólogas, que usan elementos de mucha precisión y les permite colocar un guante. Entonces, la verdad que les da resultado, porque son pacientes, por lo general, grado 1, grado 2, que son pacientes jóvenes, que tienen una vida activa, o pintan, artistas, esculturas, y bueno, y tienen que seguir trabajando y no saben cómo, ¿sí? En cuanto a la ortesis, de la importancia de por qué equipar, ¿no? Que disminuyen el dolor, minimizan la deformidad de la patología, disminuye la inflamación, disminuye el estrés en las articulaciones, que eso es muy importante, brinda un apoyo para mayor función, porque muchas veces usamos la mano con dolor y no la pueden usar porque les duele, entonces dejan de hacer la actividad. Con el equipamiento ortésico mejora, ¿sí? Ayudar a una estabilización de la articulación, esto es muy importante porque evitamos el deterioro articular y evitamos que esto avance rápidamente. Entonces, con un equipamiento ortésico mantenemos el engrame motor y enlentecemos el proceso de la evolución, de los grados, de que pase de grado 1, grado 2 a un grado 3, a un grado 4. En un grado 4 se equipa y ¿por qué uno lo equiparía? Porque si es un paciente que es asintomático, deberíamos mantenerlo en ese estadio y que no pase a una articulación dolorosa, ¿sí? Para evitar la intervención quirúrgica, porque muchas veces hay gente mayor, hay que evitar que ingresen al quirófano por una risartrosis y dejarlo para algo que sea mucho más importante. En cuanto a la educación del paciente, para nosotros es como lo más importante en todo este proceso. Si uno no logra educar al paciente, el tratamiento no va a tener un final feliz, no va a tener un buen resultado. O sea, que es parte de la recuperación de un paciente con artritis reumatoidea, risartrosis, es el paso más importante. Yo estoy entrenada en cuidados de mano, a mí me encantan los cuidados de mano, hago entrenamiento diario y cuidados de mano a gente que no tiene patología, porque considero que con los cuidados de la mano uno puede prevenir, futuras lesiones o futuras risartrosis que tal vez cuidándose la mano antes no logren que le aparezca esta patología, ¿sí? Nosotros tenemos que entrenar al paciente entre la actividad que hace y el reposo, porque por lo general son pacientes que hacen actividades y no paran, y no saben lo que es esperar, no saben lo que es descansar, no saben lo que es pedir ayuda. Entonces, la verdad que tenemos que concientizarlos a ellos en que se cuiden. Educando al paciente, nosotros vamos a prevenir que el paciente se produzca un deterioro articular más grande. O sea, estás frenando el proceso evolutivo de la patología. No es lo mismo un paciente que se cuida la mano a que no se lo cuida, ¿sí? Esto está demostrado en la experiencia, está demostrado en pacientes que todo el tiempo te dicen me deja de doler cuando modifico tareas. En la vida cotidiana realizamos un montón de movimientos que tienen un montón de desventajas mecánicas, ¿sí? Y tenemos que tomar conciencia y hacer tomar conciencia a las personas de cómo cuidarse la mano y en prevenir movimientos innecesarios, esfuerzos innecesarios, ¿sí? Eso hace que nos produzcamos menos lesiones articulares. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar acá, que el paciente tome conciencia en el equilibrio articular. En cuanto a la educación
En cuanto a la educación del paciente, ¿sí? Yo hablé la vez pasada que había 3 principios de protección articular que son donde uno principalmente se va a mover, ¿sí? Que son principios de protección articular, principios de conservación de la energía y principios de economía del esfuerzo, que son diferentes. No es que esto tiene que ver con la economía articular. La economía articular es la modificación de las actividades reemplazados por otro gesto que pueda poder hacerlas de otra manera, de una manera más fácil, evitando cargas sobre las articulaciones más pequeñas, y se basa la economía articular en estos 3 principios, ¿sí? Que son principio de protección articular, principio de conservación de la energía y principio de economía del esfuerzo. Para que vamos a volver un poquito a los principios de protección articular. Los principios de protección articular son evitar posiciones excesivas, posiciones viciosas, trabajar en planos de movilidad y planificar actividades, no sobrecargarse, no ir al supermercado y cargar el changuito, porque cargar un changuito es lo mismo que cargar las bolsas, ¿sí? O sea, planificar. Con eso uno está haciendo protección articular. Después, principio de conservación de energía. Habla de buscar las posiciones en las que nosotros hacemos la actividad. ¿En qué posición yo voy a hacer las actividades? Esto tiene que ver con conservar y no gastar energía por demás. En el caso de escurrir un trapo, no escurrir el trapo hasta la última gota y que me quede seco, sino escurrirlo, ¿sí? Que me quede húmedo, cuidarme la articulación del último movimiento extremo, ¿sí? Eso es conservación de energía. Después, economía del esfuerzo. Economía del esfuerzo quiere decir bajar un poquito el esfuerzo que uno está aplicando a todas las actividades. ¿Cómo lo bajamos? Usando elementos eléctricos, abridores eléctricos, adaptadores para abrir frascos, etc. Hay un montón de factores y objetivos dentro de cada principio, que eso es para otra clase especial, porque son los principios de protección articular o la economía articular. Dentro de eso hay un montón de variantes y hay un montón de cosas para prestar atención. Esto se aprende en el transcurso del tiempo, se aprende con la experiencia de la terapista ocupacional también. No es lo mismo una terapista ocupacional que no tiene la suerte de estar con un especialista, que ya está avanzada y que tiene la posibilidad de ver cómo trabaja el especialista y que ya tiene sus protocolos ya armados o que tiene ya sus principios de protección y ellas pueden comprender todo este proceso, a una terapista que tiene que meterse en el tema y no sabe a dónde o cómo recurrir. Hay muy poca gente que habla de los principios de protección articular, pero es muy importante que uno se empiece a trabajar sobre estos 3 principios y a ver cómo va a armar su protección a sus pacientes o cómo va a trabajar este tema con sus pacientes. Nosotros tenemos dentro de los principios de protección articular, que yo les quería marcar, algo muy importante para que no pasar el tema así nomás. Nosotros tenemos actividades cotidianas muchas, infinitas. Y tenemos actividades que hay desventajas mecánicas y hay actividades que tienen ventajas mecánicas. En las desventajas mecánicas son las actividades que nos requieren una sobrecarga articular. Eso ahí hay una desventaja mecánica. Y una ventaja mecánica es cuando las actividades se hacen con poco esfuerzo, ¿sí? Eso es la definición de desventaja mecánica y la ventaja mecánica en este tipo de actividad, en estos principios, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que las desventajas mecánicas están en las actividades con sobreuso, ¿sí? Nosotros esas actividades no deberíamos aplicar las articulaciones más chiquititas, ¿sí? Porque las articulaciones más chicas son las que más se van a dañar sobre esas actividades de sobreuso, ¿sí? Y en las ventajas mecánicas nosotros vamos a buscar las articulaciones más grandes, donde la ventaja que nos va a dar es usar una articulación que no vamos a dañar tanto o se va a dañar menos o no va a tener la carga de fuerza que va a tener una articulación pequeña, ¿sí? La palanca entonces más grande, la articulación más grande, lo que hace es darnos estabilidad a la hora de hacer una actividad.
Esto es un proceso biomecánico también. No es fácil por ahí para ustedes que son alumnos entender esto, pero si uno lo puede empezar a pensar, va a entenderlo y lo va a razonar y va a entender por qué. La desventaja mecánica, para que ustedes lo entiendan, es esta situación que ustedes ven acá, que tiene una ventaja que es el adaptador. Pero ¿cuál es la desventaja mecánica? Que está todo cargado en esta zona, que son las articulaciones más pequeñas. Entonces, nosotros para evitar una desventaja mecánica, vamos a usar una palanca de fuerza mucho mayor, que es la del antebrazo, ¿sí? Y entonces vamos a cargar las bolsas en el antebrazo. Esto es una ventaja mecánica. Esto yo se los quería marcar para que ustedes después y en otro momento se pueden plantear distintas actividades donde pueden ver cuáles son las actividades donde hay desventaja mecánica y donde hay actividades con ventaja mecánica, ¿sí? Esto es un análisis que se puede hacer más adelante o cuando ustedes quieran, pero cuando uno ya empieza a proteger al paciente va a tener que enseñar actividades donde tenga una ventaja mecánica. No me voy a una desventaja mecánica, ¿sí? Porque a la larga le voy a traer un problema en las metacarpofalángicas si es que tiene artritis reumatoidea. Hay que evaluar el caso que tenemos enfrente, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante tener en cuenta. Bueno, esto es todo. Adriana, si quieren, o Ruth, las que quieran, pueden leerme las preguntas que surgieron. Nos hablaba sobre el calor seco. ¿Esto cómo se aplicaría, licenciada? ¿O cómo se da la técnica? El calor seco nosotros lo usamos cuando no tenemos parafina. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos un paciente que viene y hace parafina en mi consultorio o en el hospital italiano, bárbaro, pero cuando vas a su casa no tiene parafina. Entonces le reemplazamos la parafina por el calor seco, que sería la almohadilla térmica, que eso es común, o una bolsa con semillas que la pueden calentar, ¿sí? Y eso es algo que todos tienen, ¿sí? Esto, y es fácil de aplicar. El calor seco trabaja sobre el dolor articular, y lo que es los baños de contraste, que nosotros los indicamos siempre, porque es parte de vos tenés una risartrosis, hay un cuadro inflamatorio. Entonces, desde el momento que tenés un cuadro inflamatorio, tenés que bajar la inflamación. Y el hielo les trae dolor, porque trabaja más superficial. Y el baño de contraste lo que hace es de vasoconstrictor, lo que hace es contrae y dilata, bombea la circulación. ¿Qué opina de las órtesis prefabricadas versus órtesis individualizadas? Bueno, eso de mejor confort, yo hago las órtesis y están todos contentos y todos confortables. O sea, depende del material que usemos, ¿sí? Yo uso Orfit Light y Orfit el micro perforado de 1,8 de espesor, ¿sí? O sea, es muy finito y es anatómico, o sea, no molesta en absoluto, es liviana, o sea que el paciente está confortable. Eso por un lado. Segundo, particularmente a mí no me gustan las estandarizadas, porque no me gustan las férulas que son anatómicas, que son para el paciente y para cada uno. Porque aparte yo le puedo dar los grados que yo necesito para cada cosa. En este caso yo le pongo a 45 grados de abducción del pulgar, en el primer espacio le doy 45 grados y las estandarizadas no vienen 5 grados, o sea, no se está cumpliendo mi protocolo, ¿sí? Me gustan, pero no para todo el mundo. Hay algunos, por ejemplo, la gente que tiene dinero y que quiere comprarlo y que se lo compra por eBay y todo eso, bárbaro. Se la compra, no hay ningún problema. Yo las hago, la verdad, no, son confortables. A mí particularmente sé que funcionan, pero te repito, no hay un trabajo donde dice esta es la mejor férula, no hay diferencias significativas entre ninguna que demuestren que una férula es mejor que otra. ¿Se entendió? Sí, licenciada. Es la única pregunta que hay.
Creo que eso sería todo, licenciada. Bueno, dale, en 15 días yo les paso el tema y bueno, nada, y nos conectamos un viernes, ¿dale? Está Misma bien, hora, licenciada. mismo Muchas todo. gracias. Espero tener mejor internet. Bueno, beso a todas, cuídense mucho. Igualmente, Chao. gracias, licenciada. Nos Hasta vemos. luego.